actual y la creciente necesidad de energías limpias, impulsamos proyectos de investigación y servicios especializados para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Mediante técnicas de meteorología, micrometeorología y contaminación atmosférica, desarrollamos y aplicamos herramientas para evaluar recursos eólicos y el impacto de las emisiones contaminantes sobre la calidad del aire. Formamos parte de la red de investigadores que elaboran mapas geológicos para el confinamiento de CO2 en depósitos profundos y también desarrollamos y actualizamos el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. A través del Laboratorio Nacional para la Evaluación de los Recursos Energéticos Renovables en México, creamos bases de datos sobre los recursos potenciales de las energías solar, eólica, mini hidráulica y biomasa. Somos líderes reconocidos en México e Iberoamérica en el tema de electrificación rural y especialistas en sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica. Aprovechamos las condiciones atmosféricas del país para la producción masiva de electricidad mediante concentradores solares como el canal parabólico y el plato parabólico. Con la construcción del Centro Regional de Tecnología Eólica, CERTE, en La Ventosa, Oaxaca, contribuimos al desarrollo de las capacidades nacionales de la industria eólica. En colaboración con el Gobierno Federal e industrias nacionales, establecimos los parámetros de construcción de la máquina eólica mexicana para operar en condiciones de vientos intensos. Podemos convertir la biomasa en energía eléctrica, utilizando la recuperación de biogás en rellenos sanitarios, explotaciones agropecuarias, aguas residuales, incineración de basura urbana y la gasificación de residuos forestales. A través del monitoreo automático, en tiempo real y vía satélite, de cuencas hidrológicas, modernizamos estaciones hidrométricas y climatológicas. Desarrollamos tecnología de celdas de combustible para generar electricidad altamente eficiente y de cero emisiones. Además, promovemos la producción de hidrógeno a partir de agua y fuentes renovables de energía como un combustible alterno, limpio y sustentable. Nuestra infraestructura tecnológica nos permite realizar diversos proyectos en las áreas de geología, geoquímica e ingeniería de yacimientos geotécnicos y petroleros. Desarrollo de modelos geocientíficos. Localización de sitios para perforación exploratoria profunda. Caracterización química e isotópica de los fluidos de pozos. Análisis microtermométricos y de arcillas. Estudios para la caracterización de las formaciones. Desarrollo de modelos hidrogeológicos. Estudio de la respuesta del yacimiento a la explotación. Mediante estudios especializados, modelos matemáticos y sistemas de apoyo para la planificación de la energía eléctrica, buscamos la optimización de los recursos energéticos. Planificación del sistema energético del país. Planificación de operación de sistemas eléctricos a corto, mediano y largo plazo. Planificación de la expansión de los sistemas de generación y transmisión. Desarrollamos metodologías para la planeación, expansión y modernización de los sistemas eléctricos de distribución, lo que ha permitido ahorros inmediatos en el costo de la energía. Para incrementar la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de las instalaciones, diagnosticamos el estado de los equipos, asistimos en el proceso de rehabilitación, reparación y puesta en servicio. Diseñamos y construimos sistemas de monitoreo para la supervisión de la operación de equipos eléctricos, como generadores de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. En la red eléctrica inteligente, definimos y proponemos esquemas que refuerzan este concepto, haciéndolo más integral, económico y seguro en su operación. Para aumentar la confiabilidad en las líneas de transmisión, diseñamos sistemas de monitoreo remoto, que evalúan en tiempo real el estado de los aislamientos por la exposición continua a descargas atmosféricas y ambientes agresivos. Trabajamos en la estimación de vida remanente en equipo crítico de generación mediante distintas acciones. Monitoreo de esfuerzos térmicos, análisis estructural de componentes, mantenimiento predictivo de equipo rotatorio, rehabilitación de componentes de equipo rotatorio. Para garantizar la seguridad en estructuras y cimentaciones en instalaciones de procesos críticos de generación, transformación y transporte de energía, aplicamos técnicas y tecnologías para optimizar el diseño seguro y confiable ante fenómenos naturales. Asimismo, evaluamos la vulnerabilidad estructural de edificios, subestaciones, tanques, chimeneas y aerogeneradores.
Continuamente actualizamos las especificaciones de construcción de subestaciones y torres de transmisión y el reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Desarrollamos análisis de riesgo, cualitativo y cuantitativo, para los sectores nucleoeléctrico, eléctrico, petrolero y petroquímico. Entre otras acciones, también implantamos programas de mantenimiento centrado en confiabilidad en centrales generadoras, centros de procesamiento de gas y plataformas petroleras. Realizamos desarrollos tecnológicos encaminados hacia el control, diagnóstico y monitoreo de los fenómenos degenerativos de los materiales. Poseemos la infraestructura para el desarrollo de materiales de alto desempeño, como compuestos de tipo polimérico y materiales nanocompuestos. Mediante la instrumentación en campo y la implementación de sistemas automáticos de control para el monitoreo de sus parámetros críticos, mejoramos los índices de desempeño de los procesos. Modernizamos el sistema de adquisición de datos de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Para incrementar su confiabilidad y facilitar la toma de decisiones ante posibles contingencias, automatizamos subestaciones y redes de distribución. Desarrollamos el sistema inteligente de ayuda a la operación para optimizar el proceso de arranque de plantas de generación eléctrica, ahorrando hasta un 20% en insumos energéticos. Mediante la modernización de los sistemas de control de unidades turbogás y de ciclo combinado, contribuimos en aumentar el índice de disponibilidad de los equipos de generación. En electrónica y comunicaciones, desarrollamos tecnología de vanguardia, como los sofisticados transductores para la medición de corrientes y cadenas electro-ópticas para el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales, la LABE. Para el sistema de adquisición de datos de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, diseñamos el módulo electrónico de comunicación USB y fibra óptica. También desarrollamos el Sistema Integral de Medición de Energía Eléctrica, 5A, que además de detectar las pérdidas técnicas y no técnicas, está provisto de comunicación en 2 vías para incorporar las funciones necesarias en la integración de los consumidores al concepto de la red eléctrica inteligente. Entre nuestros avances se encuentra la creación de dispositivos mecatrónicos que integran servomecanismos, algoritmos de control de movimiento e interfaces de usuario personalizadas. Nuestras aplicaciones se enfocan en la automatización de procesos de inspección no destructiva para el diagnóstico de la degradación de materiales, utilizando técnicas de ultrasonido avanzadas. Hemos desarrollado robótica aplicada a procesos automáticos de inspección, como un manipulador esférico que implementa control de seguimiento de trayectoria y un monitor para esfuerzos térmicos en rotores y generadores de vapor. Por medio de sistemas avanzados de realidad virtual, así como sistemas de e-learning y tutores inteligentes en línea y a distancia, podemos ofrecer herramientas que apoyen al cliente en la capacitación y entrenamiento de su personal. Contamos con distintas líneas de trabajo para la capacitación: simuladores para entrenamiento de operadores, emuladores de sistemas para probar equipo de control real de plantas, sistemas de capacitación por computadora. También ofrecemos capacitación especializada de los sectores eléctrico y energético en diversas áreas. Para apoyar la toma de decisiones estratégicas gerenciales, brindamos sistemas de gestión corporativa y herramientas de inteligencia de negocios, como portales corporativos, así como sistemas de alertas móviles y sistemas de análisis de procesos en línea. Asimismo, hemos desarrollado software especializado para ingeniería civil, como los sistemas de información para monitoreo de seguridad de estructuras y gestión de información geográfica. Ofrecemos diagnósticos, evaluaciones, desarrollos e implementación y mejoramiento de sistemas de gestión con base en normas o modelos para la gestión de la calidad, la protección del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo. Nuestra creciente capacidad tecnológica y nuestra vasta experiencia nos convierten en el líder capaz de aportar las soluciones que requiere el sector eléctrico y energético. Esto nos permite transferir a nuestros aliados comerciales tecnologías innovadoras que representan una ventaja competitiva. Certificaciones. ISO 9001 y normas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo.
Garantía de calidad ante la central nucleoeléctrica de Laguna Verde con la norma 10 CRF 50. Constancia de proveedor confiable de Pemex. Convenios y redes. Establecemos convenios y redes de vinculación con instituciones nacionales e internacionales, con el fin de alcanzar objetivos en común. Por eso en México, hablar de innovación, competitividad y desarrollo tecnológico es hablar del Instituto de Investigaciones Eléctricas. La verdadera experiencia del cambio. Instituto de Investigaciones Eléctricas. Innovando con energía. Formamos parte de la Agencia de Energías No Convencionales. Dentro de ella pues están los que nos dedican a la eólica, a la solar, a la biomasa. Nosotros estamos en el grupo de hidrógeno y celdas de combustible, que como dice Gaby es una tecnología vanguardista que estamos tratando de hacer investigación. Yo básicamente me baso en lo que hacemos nosotros, les voy a comentar algo de lo que hacen mis compañeros en la gerencia. Y si hay algún interés de algún tema que no toque, pues lo podemos comentar con más tarde. Entonces, pues el contenido es muy simple, son 15 diapositivas, algo así. Básicamente van a ser unos antecedentes, que probablemente esos ya los vieron ustedes en su diplomado. Vamos a ver lo que es la tecnología de celdas de combustible y la tecnología de neutralizadores. Cualquier pregunta que tengan me pueden interrumpir y podemos contestar. Bueno, como antecedentes, pues sabemos que el consumo eléctrico a nivel mundial, desafortunadamente, en lugar de disminuir, pues cada vez va más en incremento. ¿Por qué? Pues porque casi ya todo funciona con electricidad. Digo, antes, ¿quién tenía celular? Era muy poco, ¿no? Ahora todos tenemos un dispositivo que se demanda energía, y esa energía pues hay que generarla para que nosotros tener un cierto confort. Podemos ver ahí, pues hay casi todos los equipos que usamos en nuestra vida diaria pues necesitan electricidad. Obviamente las ciudades, durante las noches pues necesitan iluminación. Esta es una vista del espacio exterior de cómo se ve. Obviamente esos puntos amarillos pues es donde hay más luz, ¿no? La demanda de los autos, la de la industria, no se diga. Obviamente si uno quiere ser un país industrializado pues tiene que tener mayor industria, y esa industria, ¿qué es lo que demanda? Pues más energía, ¿no? Entonces es como un ciclo vicioso. Y eso en qué nos afecta a nosotros como sociedad. Obviamente estos son unos datos que fueron bajados de esta liga que yo les pongo acá, donde ustedes pueden ver qué energías son las que estamos utilizando como país para generar la electricidad que nosotros requerimos. Este está desde el 2006 al 2013. Obviamente si se meten, yo esto lo hice creo que a inicios de 2014, pero si se meten hoy en día ya van a tener algunos datos de 2014 hasta 13. Y aquí están todas las hidroeléctricas, termoeléctricas, hidro combinado, las duales, las termoeléctricas, la hidroeléctrica, la geotérmica, la energía eólica, la energía fotovoltaica, y esta es la hidroeléctrica también, ¿no? Y obviamente de todo este rango, pues solamente estas dos, la eólica y la fotovoltaica, y aparte también la hidráulica es una energía renovable. ¿Por qué? Porque el agua pues es un recurso renovable, ¿sí? De todas las demás pues se basan en los derivados del petróleo. Y eso lo podemos ver aquí está más o menos en base, aquí están los números, acá se puede ver más claro, donde ustedes pueden ver la fotovoltaica es más casi sin se ve, y la energía eólica pues apenas a partir del 2002 empezó a aumentar. O sea, prácticamente, ¿sí? Perdón la interrupción. Es que me llama la atención de la hidráulica, ya considerando que el agua es renovable. Sí. No entiendo esa parte de que el agua es renovable. Sí, porque por decir nosotros, el agua es un recurso que tenemos. Ese no se destruye porque simplemente lo que pasa se evapora, va a la atmósfera, en la atmósfera se vuelve a precipitar y vuelve a caer. Desafortunadamente, bueno, la naturaleza, si nosotros la contaminamos, ella la descontamina para que nosotros la podamos usar.
pero desafortunadamente nosotros la contaminamos más rápido y en cantidades más grandes que lo que la naturaleza misma nos las puede dejar otra vez para nuestro uso. Pero el agua siempre va a existir, ya sea que esté más contaminada, menos contaminada. Digo, somos las 3/4 partes de nuestro planeta, pues es agua. Obviamente no la podemos usar para tomar porque tiene sales, tiene varias. Técnicamente la podemos hacer potable, pero pues ahí vienen los costos dependiendo de qué tecnología. Entonces por eso la hidráulica está considerada como una forma renovable de generar electricidad, ¿no? Lo que no el petróleo y el gas son combustibles fósiles que eso sí una vez acabándose, tenemos que esperar miles de millones de años para volver a tener un recurso así, y ahí es donde sale el renovable. Entonces ustedes pueden ver aquí en amarillo, yo lo puse que el 73% de la energía que generamos se basa en combustibles fósiles. Eso quiere decir pues que estamos muy dependientes del petróleo y desafortunadamente ustedes han de saber que ya nuestro país pues ya alcanzó su máximo de extracción y ahorita vamos ya hacia abajo, ¿sí? Entonces de volvernos un país exportador, pues en unos cuantos años que vamos a hacer a importar petróleo. ¿Por qué? Porque nuestra industria cada vez está creciendo más. Sin embargo, pues tenemos buenos recursos renovables, no tenemos petróleo, o sí tenemos petróleo, pero desafortunadamente el extraerlo, porque ya está a unas profundidades muy considerables, pues no es costeable, ¿no? Ahí habría que, con las reformas energéticas que se hicieron, probablemente alguien que quiera invertir lo vea atractivo y pues le va a meter dinero, ¿no? Pero ¿qué nos causa todo esto? Obviamente necesitamos electricidad para tener el confort que tenemos hoy en día, ¿no? Pero ¿qué estamos provocando con esto? Pues justamente como estamos utilizando combustibles fósiles para generar esa electricidad, generamos estos gases que les llaman efecto invernadero, ¿sí? ¿Esto qué es lo que provoca? Pues justamente, bueno, aquí se ve en forma gráfica que la mayoría de nosotros lo vemos cuando vamos a la Ciudad de México, pues que ya se le ve su nata ahí en el cielo, ¿no? Y si lo vemos en una forma gráfica, estos son los gases de efecto invernadero, que sería esta capita gris, los cuales ya impiden que toda la radiación infrarroja salga, y eso es lo que provoca que se esté calentando ahora sí nuestro entorno, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver qué es lo que puede pasar si seguimos con estos ritmos para ir de 2090 a 2091, ya van a andar con temperaturas cercanas de los 50 ya todo el tiempo, ¿sí? Nando, preguntas si esta gráfica es las emisiones en general planetarias, digamos, o si tiene que ver con la parte de generación. No, esta es general. Esta es general. Ya han incluido los automóviles, la industria, cómo se genera la electricidad en las... Pero también incluye las emisiones derivadas de otro tipo de actividades o de otras categorías. Sí, porque sabemos, por decir, el hecho de tener a las vacas, eso de plantar, todo eso también genera gases. Esos también ya van a incluir. Sí. ¿Sí? Hablando un poquito de la generación de la energía eléctrica, Morelos, ¿en qué lugar está con respecto a la generación de energía eléctrica, pero con respecto a las energías renovables, por ejemplo, a partir de viento o no sé? Mira, pues Morelos actualmente no tiene todavía sistemas ya instalados fotovoltaicos, eólicos tampoco, aunque la mayoría del país lo que sí tiene es un buen recurso solar. No lo tengo aquí, pero ya en la presentación de la actividad de la gerencia solamente, y como vieron ahí, la gerencia tiene un laboratorio que justamente se dedica a medir cuál de las energías renovables es más abundante en qué parte del país, porque no en todo el país tenemos sol, o no en todo el país tenemos viento que puede ser aprovechado. Y justamente de ahí vamos a más adelante, hay unos sistemas que se llaman híbridos, y híbrido se llama porque puedes combinar la energía eólica con la solar, o si tienes una caída de agua, y el objetivo de estos sistemas es generar la electricidad al menor costo posible. Si yo tengo sol y tengo viento y puedo hacer un sistema híbrido, obviamente mi energía que yo genere va a ser más económica que si yo solo genero con viento o si solo genero con sol. Otra pregunta. ¿Sí? Con respecto a la rentabilidad, eso, los precios, por ejemplo, ok, yo tengo un sistema y lo pongo, ¿no? ¿Qué tan rentable es en proporción? No sé si hay algún porcentaje en el que pueda ser rentable o que se busque que sea ese porcentaje.
Yo creo que se tiene que buscar, porque si ustedes se dan cuenta, la energía que nosotros pagamos está subsidiada y el subsidio es bastante alto. Yo me acuerdo haber leído algo, creo que el mes pasado, donde en la reforma salió, no, pues se va a quitar el subsidio de la luz, y por decir en mi caso que yo pago como 300, casi 400 pesos, de esos 400 yo iba a estar pagando casi como 2.500 si es que quitaban ese subsidio. Obviamente el pagar con subsidio, ¿qué es lo que hace? Si tú quieres poner una tecnología fotovoltaica que tecnológicamente es adecuada y todo eso, pero sus costos todavía no compiten. ¿Por qué? Porque te conviene más seguir pagando a la electricidad que viene del CFE que instalar tu sistema, porque como está, pues es que yo mi inversión la voy a recuperar en 15 años y que mi sistema va a durar 25 años, entonces ahí es una cuestión de ver, hay desigualdad. En otros países, obviamente ahí el gobierno, es más, les apoya económicamente para todos los que quieran instalar fotovoltaico y eólico. Desafortunadamente, pues aquí no se hace eso, ¿no? Pero es complicado contestar esa pregunta porque no hay una política de alentar el uso de energías alternas todavía. Les digo, con del cambio de las reformas, pues puede haber variaciones que puedan beneficiar a estas tecnologías, mas sin embargo hoy en día es un mercado difícil. ¿Sí? Otra pregunta, perdón. ¿Son caros porque los materiales con los que se hace o la investigación para hacerlos es cara, o son caros porque no son comunes? No. O Es caro por varias cosas, a veces son cuestiones políticas, porque por decir un ejemplo, los fotovoltaicos empezó por ahí de 1990 y en ese tiempo el watt estaba como en $25. Hoy en día, en estas fechas, en el mercado internacional tú puedes conseguir el costo de watt entre $2 y $3 el watt, entonces ya estamos hablando de costos bien competitivos. Obviamente esta reducción de costo, como lo vamos a hacer con nuestra tecnología, ¿cómo lo haces? Pues fabricando en serie, con investigación tecnológica que ayude a desobstaculizar procesos, que tú puedas eficientar lo más posible, ¿no? Entonces realmente no es una tecnología cara, pero te digo, si tú compites, aunque tú tengas un producto barato con algo que todavía te sale más barato, ¿qué es lo que pasa con los productos chinos? Ellos tienen un costo de producción muy bajo, que por muy bueno que hagas tu producto y a lo más eficiente, pues no compites con sus precios de ellos, entonces es un caso muy desleal. Y no tanto es porque la tecnología como se está generando es caro. O sea, sí se han logrado avances muy significativos, pero las condiciones de mercado no son tan favorables. En un futuro, obviamente, cuando ya no tengamos petróleo, pues ¿qué va a haber? Ya no hay otra más que las energías renovables, ¿no? se va a volver más popular y tal vez... Es como los celulares, cuando salieron los celulares pues eran bien contados porque era comprar a precio de oro. Ya cuando todos tienen, digo, ya hasta los niños en la primaria llevan su celular. Bueno, entonces esto qué nos conlleva, pues que cada vez tenemos mayor demanda de energía, pues ¿qué le estamos haciendo a nuestro planeta? Y al hacérselo a nuestro planeta, lo hacemos con nosotros mismos, pues nos estamos enfermando, ¿sí? Y aparte de que nos estamos enfermando, nos estamos gastando recursos naturales que ya no vamos a volver a tener, ni las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Entonces, pues ahí está la gran pregunta, bueno, ¿tenemos alguna alternativa que nos permita tener ese mismo confort y garantizar que no vamos a seguir enfermando y que vamos a tener una sostenibilidad energética en un futuro? Pues sí, la respuesta es que sí. La respuesta, pues obviamente son las energías renovables, ¿sí? Que es la energía eólica, solar, la técnica fotovoltaica, porque aquí la solar la podemos aprovechar el calor, o sea, calentar agua, o generar electricidad directamente, ¿no? Podemos usar también la biomasa, la hidráulica, caídas, lo que mencionábamos, caídas, lo maremotriz, que también es aprovechar la energía que ya viene en el mar, las olas, para mover turbinas, y que pues nuestro país pues obviamente está rodeado de océano, ¿no? Y tenemos lo que es la tecnología que yo les voy a hablar. Ustedes saben, en la gerencia de energías renovables, pues básicamente hay grupos enfocados a cada uno de esos puntos. Si ustedes en un futuro quieren saber más o
por decir de Eternia o de biomasa, pues pueden contactarnos y ya los ponemos en contacto directo con el especialista que les puede dar a más detalle cualquier información. En esta plática solamente voy a hablar de celdas de combustible y electrolizadores, que es una tecnología que nos va a ayudar en un futuro. Bueno, ¿qué es la tecnología de celdas de combustible? Muy seguramente muchos de ustedes no conozcan, pero lo que sí estoy seguro es que sí conocen las baterías automotrices, las que usan nuestros autos. Pues hagan de cuenta, una batería automotriz es un dispositivo electroquímico, es una celda electroquímica. Esto es básicamente una batería. La batería tiene unos electrodos, un positivo, un negativo, y tiene un electrolito, en este caso en las automotrices es ácido sulfúrico diluido, que es el conductor de iones. Se hacen las reacciones en los electrodos, y mediante el ácido sulfúrico es como se transportan los protones y nos dan la electricidad que nosotros queremos. La batería, a diferencia de esto, nosotros después de que se descarga, si queremos seguir sacando energía de esa batería, hay que recargarla para nosotros seguir tomar energía de ahí. En esta se llama celda de combustible porque nuestro combustible va a ser el hidrógeno, en este caso, y el aire o oxígeno. Y entonces, mientras nosotros estemos alimentando esos gases, ella va a estar generando siempre, no vamos a tener que esperar a recargar ni nada. Mientras nosotros alimentemos los gases, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a disociar el hidrógeno, el cual va a pasar a través del electrolito, en este caso es un polímero sólido, lo vamos a ver en el laboratorio, no vamos a tener problemas de derrames como las baterías. Pues por acá pasa el fotón, el electrón que no cede es el que generamos de electricidad, ese electrón después se regresa, se combina con el oxígeno y el protón y generamos agua. Entonces vean, es una manera de generar electricidad donde no generamos ningún gas efecto invernadero, generamos agua potable, es agua pura, y generamos calor de proceso. Entonces es una tecnología novedosa que nos puede ayudar a satisfacer nuestras necesidades. Ustedes pueden ver cuáles son sus aplicaciones. Pues puede ser desde transporte, puede ser residencial, industrial y portátiles. Ahí puede ser para celulares, para laptops, para todo lo que tenga que ser una aplicación portátil. Y bueno, aquí en el instituto obviamente nosotros estamos haciendo todo el desarrollo tecnológico, lo que tú comentabas son celdas caras, pero obviamente nuestra tarea es hacer este dispositivo lo más económicamente posible para que pueda ser de uso de la mayor cantidad de usuarios posible. ¿Y actualmente qué precio tiene? Mira, el kilowatt de esta celda es variable, ¿no? Pero puedes encontrarlo desde los $5,000 el kilowatt hasta entre $5,000 y $10,000, ¿sí? Aunque después lo podemos ver, los objetivos que se quieren es que esto pueda llegar hasta los $40, y lo cual con el estatus tecnológico muy seguramente se va a alcanzar. Entonces acá en el instituto esta tecnología de celdas de combustible la dividimos en tres áreas. Uno que es el ensamble membrana electrodo, que es el reactorcito, son los electrodos y el conductor protónico. El otro ya se basa en tecnología de celda de conjuntos, porque bueno, vamos a verlo allá. Yo puedo hacer mi experimento en una sola monocelda y ahí yo puedo sacar hasta más de 2 amperes por centímetro cuadrado, pero al final de cuentas es una monocelda que si yo la quiero para una aplicación industrial o comercial, pues va a ser bien poquito. Entonces lo que tengo que es apilar varias de esas celdas para tener un generador que ya me pueda proporcionar 1 kilowatt o 5 kilowatts de electricidad, lo cual ya es atractivo, ¿no? Entonces eso ya conlleva pues, la fabricación de todos los componentes que engloban ese reactor, ¿no? Y la otra, pues obviamente es el balance de planta. ¿Qué es el balance de planta? Básicamente es cómo voy a controlar yo el dispositivo. Al cliente que va a comprar la celda de combustible no va a hacer todo lo que nosotros hacemos en el laboratorio, de estar moviendo válvulas para controlar presiones, que la temperatura esté adecuada. Nosotros en nuestros experimentos lo que sacamos son los parámetros operativos óptimos para después meterlos en programas de computación, que ellos sean los que controlen. El cliente lo único que va a hacer es encender un botón y le va a generar electricidad. No se va a preocupar que si está caliente, que si le llega el gas, que si tiene temperatura, ¿no? Simplemente todo eso, esa información que generamos en el laboratorio la metemos en este balance de planta. Y el cliente lo único que tiene que hacer es pagar y disfrutar su energía confiable. Entonces, en esos tres ámbitos que yo les comentaba, este es nuestro proceso de generación de ensambles. Obviamente partimos de componentes comerciales. Nosotros hacemos con un proceso que se
se llama de atomización. No sé si conocen los aerógrafos, que es una tinta catalítica que producimos acá, la depositamos sobre un sustrato y ese sustrato nos da este producto que es el ensamble. Este es el reactor electroquímico básicamente, ¿sí? Después de eso, pues obviamente para generar las placas pues tenemos que hacer simulaciones, porque a lo mejor de 10 posibles canales de flujo, a lo mejor solamente uno es bueno y los otros no. Y el fabricar cosas que no son buenas pues se acaba. Entonces esto ya pasamos a la etapa de fabricación, pasamos a la etapa de pruebas donde sacamos nuestras curvas. Ustedes pueden ver, podemos sacar hasta 2.60 amperes por un centímetro cuadrado, es mucha energía, relativamente mucha energía. Y bueno, lo que vieron ahí en el video pues son estos balances de planta, donde aquí nada más con puras pantallas táctiles, como si tuvieran su celular, desde ahí controlan sus dispositivos sin mayor problema. Entonces ese es el objetivo. Tenemos ya la tecnología justamente de las patentes que están en solicitud de todo este proceso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque a nosotros no estamos para vender este tipo de tecnología. Nosotros hacemos el desarrollo tecnológico y lo ponemos a disposición de empresarios interesados. Y obviamente el empresario que va a estar interesado va a decir, oye, ¿y qué tan protegido esta información la tiene mi competidor? A lo mejor yo invierto acá y me gana. Entonces el objetivo de estas patentes es asegurar, perdón, si el interesado lo quiere, se le puede vender, o le podemos vender toda la tecnología. ¿Sabes qué? Aquí te doy una receta de cocina, cómo debes de hacer este ensamble, cómo debes de fabricar esto, y tú montas tu empresita y vende todo, ¿no? O simplemente pues es vender la patente. Y bueno, aquí estos los vamos a ver ahí en el laboratorio. Estos ya son los stacks que hemos fabricado. Estos ya son los que demostramos en las ferias que nos invitan, donde aquí ya está la celita de combustible, no se ve bien, pero la van a ver realmente ahí en el laboratorio. Entonces ustedes pueden ver que podemos controlar una laboratorio. Ahora lo que vamos a ver es un anuncio luminoso que nos está haciendo de esta celita de combustible, ¿no? Es una tecnología que ya está disponible, que hemos tenido varias gente interesada en el concepto, y lo primero que dicen, oye, ¿qué tan caro es? Y todo eso, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ok, yo lo compro, lo instalo en mi casa, etcétera. ¿Qué tanta energía me va a generar? Para, por ejemplo, no sé, para un día común, o ¿qué tanta energía puedo...? Justamente, si ustedes ven, los tamaños de los stacks son diferentes. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que quieren un traje, y si lo quieren comprar en la tienda, pues ahí tienen que ver de todos los que hay cuál es el que mejor les queda. Pero si ya tienen una aplicación específica, se tiene que ver cuál es tu demanda, cuántos kilowatts quieres consumir al día o necesitas consumir al día, y se fabrica algo específico para que tú en todo ese día tengas tu energía. Y por ejemplo, ¿cuánto es lo que utiliza, no sé, en un día como una persona haciendo sus actividades en casa? ¿O en promedio cuánto podría ser? Mira, en promedio para una casa normal de ciudad como acá, pues creo que debe andar como entre 1 y 3 kilowatts, dependiendo. Ese es el consumo que se tiene, ¿sí? Entonces en base a eso pues ya se dimensiona esto. Pero eso de los costos, si quieren lo podemos platicar más en el laboratorio para no alargar esto. Y ya lo vemos. Bueno, eso... ¿sí? ¿Cuáles son los efectos aparte del costo? ¿Tiene algún contra adicional desde la perspectiva del impacto? Pues ninguno. El único miedo fuerte que hay obviamente es el uso del hidrógeno. Si ustedes recuerdan un accidente en Alemania muy fuerte de estos globos que transportaban gente y que por un accidente se quemó, justamente estaba lleno de hidrógeno, pero fue un error humano, un error técnico. Y pues ese es el gran miedo que tiene la gente de, oye, pues cómo voy a tener yo hidrógeno aquí en mi casa. Pero digo, sin quererlo, pues tenemos el gas LP, que es igual de problemático que el hidrógeno. Si se tienen las normas de seguridad, es muy seguro. Y justamente por eso es el balance de planta. El balance de planta te está monitoreando variables. Y si encuentra, oye, ya sabes que ya tu temperatura en lugar de estar en 60 tiene 70, la orden que tienes que apague automáticamente eso. ¿Para qué? Pues para evitar un accidente. Entonces, bueno, esa fue la tecnología. Yo ya tengo mi dispositivo que puedo generar electricidad si yo tengo el hidrógeno. Pero el hidrógeno que se comercializa hoy en día, el 90% que se usa viene de la reformación del gas metano. Obviamente otra vez estamos
fundamentados en un recurso no renovable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, yo les digo, el agua es un recurso renovable. Entonces, si nosotros buscamos una tecnología de generar el hidrógeno utilizando el agua, que se llama la electrólisis del agua, justamente como les pueden ver acá introducimos agua. ¿Y qué tenemos en el agua? Hidrógeno y oxígeno. Pero aquí, a diferencia de la otra tecnología que nos genera electricidad, esta que nos va a hacer consumir electricidad. ¿Por qué? Porque yo tengo mis enlaces de moléculas hidrógeno y oxígeno, y para justamente separar esos enlaces, ¿qué es lo que necesito? Energía. ¿Y de dónde la voy a tener? Pues la puedo tener obviamente de la red, o la puedo tener, si yo estoy buscando algo sustentable, pues ¿por qué no de la fotovoltaica, de la eólica, de la maremotriz, de la biomasa? Entonces esa es la ventaja de esta tecnología, que esta energía que yo requiero se la puedo dar de una fuente renovable de energía. Entonces ya voy a tener un combustible renovable, en este caso el hidrógeno, que lo voy a generar con electricidad renovable, y que voy a usar un dispositivo renovable también, o un dispositivo ecológico para generar mi electricidad. Entonces ahí ya cierro mi círculo. Entonces ahora sí voy a tener una generación renovable que va a ser independiente de los combustibles fósiles, ¿sí? Pero obviamente aquí pues es muy similar, es un dispositivo similar, ¿sí? De ese balance, ¿cuál es la relación Justamente, mira, por decir, la eficiencia de la celda de combustible es mayor que la de un motor de combustión. Un motor de combustión anda al máximo con el 35% de eficiencia. La celda de combustible, el dispositivo anterior que le mostré, el teórico está hasta el 85%. Lo que se ha alcanzado ya a nivel práctico es arriba del 50%, lo cual es mucho más eficiente. Estos dispositivos de electrólisis, obviamente, como tú dices, bueno, yo le meto electricidad, cuánto genero de hidrógeno y cuál es mi balance, pierdo o gano. Las eficiencias de estos dispositivos andan entre el 70 y 85%, y ya los electrolizadores avanzados andan hasta el 95%. Son dispositivos ya muy eficientes, ¿no? Entonces acá el objetivo es meter electricidad para separar mi hidrógeno y mi oxígeno, ¿no? Y acá nosotros en los primeros años que empezamos hicimos prototipos de laboratorio chiquitito, o sea, como fines demostrativos. Pues en 2013 yo no estaba, se instaló este sistema ya a escala real con un electrolizador industrial que se compró. Aquí en la azotea de este piso había 2 kilowatts de fotovoltaico, y con eso se generaba este hidrógeno que se iba a unos tanques de almacenamiento, y ahí se iba a una celda de combustible y se alimentaba la iluminación del último piso. Es un proyecto que terminó, que fue demostrativo y que se demostró que es viable. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de nosotros después de eso? Pues hacer nuestra propia tecnología, ¿no? Ustedes pueden ver, lo vamos a ver allá en el laboratorio, esta es la tabla de diseño, donde hacemos cómo van a ser nuestros canales de flujo, nuestro stack, que estos más o menos son los componentes. Y hoy en día este es un prototipo preindustrial que tenemos, es de casi 1 kilowatt de potencia nominal, con una eficiencia de... Este es el reactorcito también, y en esta podemos ver los datos técnicos, ¿no? La eficiencia energética anda de un 75%, lo cual está dentro de lo que es lo comercial que existe, lo cual nos dice que somos muy competitivos. Este es el número de celdas, las temperaturas de operación, y básicamente ustedes pueden ver, esto yo lo puse porque en función de la temperatura, puede operar desde los 25 grados centígrados hasta los 90 grados centígrados. Entre más aumentemos la temperatura es más eficiente. Obviamente hay como tú dices, bueno, pero yo voy a necesitar energía para calentar, ¿cómo va a quedar mi déficit? ¿O gano o pierdo? ¿No? Y básicamente eso es lo que nosotros vamos a ver en nuestro laboratorio. En el otro van a ver lo que es el secuestro. Bueno, ese es casi nuestro grupo de trabajo. Somos pocos, pero somos buenos. Y nos apoyamos mucho en estudiantes también. Pues esto es, no sé si tengan preguntas. Si tienen preguntas de esta tecnología, a lo mejor las podemos contestar para no alargar mucho en el laboratorio, ya más específico. Y lo que, bueno, ahorita Gaby va a comentarles cómo va a ser el proceso. Los vamos a dividir en dos para que todos tengan la opción de ver los dos laboratorios. ¿Sí? Eso lo tengo. ¿Sí? Sí, así es.
está comercial, ya no hay que investigar mucho. Tú quieres un reformador de gas y vas y lo compras, a lo mejor no acá en México, en Estados Unidos, ¿no? Y sí, y por eso es que el 90% del hidrógeno que se comercializa actualmente pues es el más económico, porque estas tecnologías están en desarrollo. La otra ya está, entonces si ustedes tienen ya un volumen considerable, pues se compran su reformador de gas y pues ese ya lo alimentan a cierta combustible. Hace un año hice una tesis de maestría ahí en la universidad, donde teníamos una bacteria que queríamos probar. De hecho, decían que estuvo acá haciendo grandes mediciones del hidrógeno. Entonces, la bacteria fue exitosa. Lo que nosotros comprobamos es la generación de hidrógeno que varió los componentes del cultivo. Finalmente se comprobó que la bacteria emergió. Entonces sería posible, digamos, con un bioreactor con esta bacteria creciendo y generando hidrógeno y luego ya alimentar una serie de combustibles. Simplemente, justamente el reto es encontrar las condiciones adecuadas, porque ahí ya vamos a tratar con seres vivos. Y aquí no. ¿Y qué tal si no les damos o si se enferman porque les ponemos más alimentos que se pueden comer o comen de más? O sea, ahí hay retos bien interesantes, pero todas esas tecnologías justamente es lo que comentaban. Bueno, este desarrollo tecnológico nos va a ayudar a tener una gama de diferentes tecnologías que nos puedan llevar. Lo que sí, el hidrógeno es el candidato número 1 para sustituir al petróleo. Ahí no hay vuelta de hoja. ¿Cómo lo vamos a fabricar? Pues yo creo que no va a haber una tecnología que sea la líder, sino que la ventaja, como todo, va a haber todo un abanico que va a haber para todas las capacidades. Pues si hay preguntas las hacemos allá y pues les agradezco su atención. Secuestro, ya lo queremos usar en términos de CO2. La doctora Leti García con su grupo de trabajo nos va a explicar qué es lo que se está haciendo en el instituto en este tema, sobre todo por el tema que ustedes tienen interés de conocer sobre el cambio climático, ¿no? Creo que este espacio nos ayuda mucho a aportarles algo a lo que ustedes quieren conocer. Entonces, con Leslie. Gracias, bienvenidos. Bueno, sé que están en un diplomado de sustentabilidad, ¿no? Bueno, este tema de captura de CO2 es uno de los temas de auge en el tema de sustentabilidad. Yo, junto con el ingeniero Alan Zavala, de Ingeniería, les vamos a explicar el sistema, les vamos a dar una introducción, una explicación de lo que estamos tratando de estudiar aquí. Bueno, Alan, ¿me puedes hacer la introducción? Buenas tardes. Es muy relacionado con el tema de sustentabilidad y con el cambio climático. Bueno, actualmente pues nosotros nos enfocamos sobre todo lo de la parte del sector eléctrico. Se hace la producción de la energía por medio de combustibles fósiles. Entonces, al hacer esa producción de energía de combustibles fósiles, como se emiten pues gases de combustión. Estos gases de combustión tienen CO2 y bueno, varios gases llamados gases de efecto invernadero, que es lo que afecta para el cambio climático y otras cosas. Entonces se está proponiendo hacer captura de CO2 a estos gases de salida para disminuir este impacto de los gases de efecto invernadero. Digamos, la mayor parte de los gases que salen de estas plantas es CO2, por eso es lo que se calcula, CO2. Entonces, aquí lo que se está planteando, bueno, hay varias maneras de hacer la captura. Una es capturarlo antes de hacer la quema de combustible, que se llama precombustión. Hay otra que es postcombustión, que es la producción que estamos finalizando, que primero se hace, digamos, toda la generación de energía, ya cuando salen los gases, esto se trata para eliminar ese CO2. Hay otro que se llama oxicombustión, donde lo que se alimenta se separa el aire y entonces ahí se necesita
plantas que ya están instaladas. En la precombustión y en la oxicombustión, digamos, sería para plantas nuevas, o sea, que se están diseñando desde un inicio. Aquí esta es la ventaja de esta. Las plantas que están instaladas se le puede plantear la captura por postcombustión. Aquí lo que se hace, digamos, es... Sí, yo explico el sistema. Bueno, pues nada más quiero que imaginen como... Ustedes saben cómo se produce la energía en México. ¿Saben? Bueno, es mediante... Bueno, México son países petroleros mediante la quema de combustible. Entonces, imaginen que tienen carbón o tienen gas, se quema, el gas que sale se va a la turbina, genera electricidad y como residuos salen gases de combustión. Entonces, imaginen una chimenea, gases de combustión saliendo. Esos gases, obviamente, como ahora lo mencionó, el mayor contaminante o componente del efecto invernadero es el CO2. La idea es, de la chimenea, tomas tus gases de combustión y le vas a quitar el CO2 y luego vas a emitir los gases sin ese contaminante. Esa es la idea de capturar el CO2. Bueno, nuestra idea es estudiar este sistema de captura. Ahora, ¿cómo hacen para simular esos gases de combustión que vienen de una planta de generación eléctrica en el laboratorio? Pues tenemos que simular esos gases de combustión, no los vamos a producir aquí. Entonces, tenemos aire, para eso se utiliza un compresor. Aquel tanque que ven allá, de color blanco, que almacena aire. Ese aire, bueno, se le tiene que ahora que adicionar los contaminantes que se piensan desviar. Estos tanques que ven aquí tienen CO2, oxígeno, que se le adiciona al aire y se simula, o se hace una simulación de cómo sería la composición de lo que sale de una chimenea en una planta de generación eléctrica. Normalmente la concentración de CO2 en los gases que se emiten, en los gases de combustión, es del 12% o 4%, dependiendo del combustible que se quemó, ¿no? El origen del combustible que se quemó. Entonces, es lo que hacemos, traemos el aire, lo contaminamos con CO2, es esta línea que viene acá abajo, ¿sí? Hacia abajo. La idea de capturar CO2 se hace por medio de un proceso de absorción, es decir, que tenemos el flujo de gases, se pone en contacto con un líquido. El líquido tiene cierta afinidad por los contaminantes, en este caso por el CO2, y el contaminante se va a quedar en el CO2. Los gases van a salir limpios, entonces aquí tenemos la línea de gases que viene por abajo. En este tanque llega agua y a esta agua se le agrega una amina, que es el líquido que va a capturar el CO2. Es el componente químico que es afín al CO2. Tiene una reacción y se captura. Entonces, esta tubería que vemos acá, yendo hacia arriba, es la que trae el agua junto con el componente que va a capturar el CO2. Entonces, lo que ven en la primera columna es la columna de absorción, se llama. Tenemos en contracorriente el gas que viene de abajo, sube y el líquido. Se van encontrando, el líquido va subiendo el CO2. Lo que va a quedar abajo va a ser el solvente con el CO2, rico en CO2, y ahí a la salida van a ir los gases ya libres de CO2. ¿No? Ese líquido que ahora tiene el CO2, bueno, ¿qué hacemos con él? Se tiene que regenerar, tenemos que eliminar el CO2 y ese líquido pues es un químico, lo tenemos que reciclar en el sistema porque si no pues son pérdidas. Entonces lo que se hace es, ahora ese líquido que inyectamos por la parte de arriba, se le va a aplicar calor, acá abajo se tiene una resistencia que aplica calor, esto está más o menos a 120 grados, es la operación. Entonces, ahorita no ha llegado porque si no estaría hirviendo, está un poquito más abajo. Entonces, tenemos la solución que captura el CO2, la calentamos y entonces, ¿qué va a pasar? El CO2 se va a liberar y tiene CO2 puro, ¿no? Ese CO2 puro se captura o se comprime y se transporta. Mucho de lo que has hecho y por lo que se llama secuestro es porque ese CO2 limpio se pretende que se inyecte en acuíferos
o se pretende que se use para recuperación mejorada de petróleo, o para otro tipo de sistemas, ¿no? Ahora se está viendo también la posibilidad de usar el CO2 que se captura en invernaderos, para otro tipo de industrias, como industria gaseosa, o sea, de alimenticia para gas, para las gaseosas, pero realmente el mercado que mayor potencial tiene es para la recuperación mejorada de petróleo. ¿Eso qué es? Que vas a los pozos petroleros que ya no tienen tanta producción, inyectan el CO2 y ese CO2 hace que nuevamente hidrocarburos que antiguamente era difícil que saliera, fluyan más fácilmente, ¿no? Entonces, como tienes mayor producción de pozos petroleros. Y bueno, ¿qué pasa? Pues la mina queda limpia del CO2 porque el CO2 se evaporó y se regresa al tanque y de ahí puede empezar el ciclo, ¿no? Eso es en general lo que es el sistema de captura. Es un proceso que obviamente económico no es, pero sí ayuda a la parte de sustentabilidad, a la parte de la reducción de emisiones. Yo creo que ustedes saben que en los últimos años México se ha puesto metas muy, muy elevadas respecto a con leyes de cambio climático y leyes de energías renovables y cambio climático. Y todo eso es parte de mitigar la emisión de contaminantes. Esta parte es una pequeñísima parte o pequeñísima opción, una de las miles de opciones que hay para reducir gases de efecto invernadero. Mucho se habla de incrementar energías renovables, como sería la solar, la eólica, hasta la nuclear puede ser de las fuertes, porque este tipo de tecnologías en la producción de electricidad no genera gases de efecto invernadero. Sin embargo, México es un país, como saben, altamente petrolero, y mucho de la economía viene de ahí. Por lo tanto, en los siguientes años se sigue previendo que se va a usar combustibles fósiles para la producción de energía en México, pero por las leyes que ha habido en los últimos años, o sea, en estos años 2008-2012, se tienen que hacer cosas para evitar que se sigan emitiendo en la cantidad que se estaban emitiendo estos gases. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Una es, ¿de qué material están empacadas las columnas? Sí. ¿Quieres decirme la otra pregunta? Una es esa. Otra es que los diferentes materiales de combustión pues no tienen esa pureza que ustedes manejan aquí en el laboratorio, ¿no? Donde podemos encontrar metales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tienen previsto o tienen contemplado qué sucede con este sistema, con esos otros componentes que vienen formando parte de esas mezclas de combustible? Y la tercera, ¿han pensado en una estrategia mixta en donde posiblemente no el secuestro, como dicen que soy así como parte de nuestra realidad, ¿verdad? Pero que en otro sistema, a lo mejor lo pienso porque yo soy biólogo, pero que ese secuestro fuera a través de algunas bacterias o algunas algas que en lugar de que lo tuvieran que contener y comprimir para almacenarlo y hacer otro proceso, que estuviera ahí un crecimiento vegetal que estuviera absorbiendo, a lo mejor en lugar de secuestro, absorbiendo y utilizando para crecer la biomasa. Bueno, la primera pregunta, el relleno son anillos, se llaman anillos PAL, que son de plástico, y lo único que ayudan es a distribuir el flujo para tener mayor contacto entre el gas y el líquido, para aumentar el área de contacto entre el gas y el líquido. Hay otro tipo de empaques, estos son relativamente económicos, hay otro tipo de empaques que son metálicos, o sea, de acero inoxidable, y son estructurados. Se reporta que este tipo de empaques tienen mayor eficiencia para la absorción gásica, pero hay muchísimos tipos de empaques que pueden ser utilizados en el proceso.
Lo segundo, de la parte de los gases, bueno, aquí se trata de simular lo más real posible los gases. En una planta de generación eléctrica, sí, quemas de combustible, sale con CO2, con dióxido de azufre, con óxidos nitrosos y demás. Normalmente lo que se hace, y eso ya pasa en las plantas reales, los gases ya son lavados. De entrada se reduce la concentración de dióxido de azufre y de óxidos nitrosos. Eso te genera porcentaje de óxido de nitrógeno y de azufre para no dañar el cemento. Sí, se hacen pretratamientos. Unos ya están incluidos dentro de las plantas. En caso de implementarse en una planta de captura se requerirían pretratamientos más rigurosos para poder llevar a cabo. ¿Este sistema, por ejemplo, se puede implementar en alguna industria que esté generando emisiones? ¿Y qué tan caro o qué tan, cómo se dice, monetariamente hablando, les convendría o no? Pues mira, depende de los escenarios que tengan. Sí se puede usar, por ejemplo, esta tecnología realmente no viene, la idea viene de cuando sacan el gas natural del suelo. Y cuando sale el gas natural no va solo, no va limpio, entre eso lleva CO2 y otras agua y demás. Entonces, la idea original, esto se usa muchísimo y se ha usado desde hace mucho tiempo, la producción con aminas, para limpiar el gas natural y para entregárselo a ustedes y lo puedan usar, ¿no? La tecnología de captura, está probado que es una tecnología de las más antiguas que hay para captura de CO2, sí se puede utilizar para un tipo de industria, mucho depende de la concentración y el tipo de emisiones que traigan, ¿no? Si se complementa con otra más, o se tiene que hacer un pretratamiento, como en el caso de las plantas generadoras de energía. Económico, o sea, ¿qué tan atractivo es económicamente? Depende del escenario, porque mira, industrialmente ya se aplica esto en plantas generadoras de energía. En Canadá, por ejemplo, van a inaugurar apenas la primera planta generadora de energía con captura de CO2. Ahí les resultó rentable porque justamente el CO2 que sacan puro lo pueden vender, lo venden a empresas petroleras y ellas pues lo usan para inyectar y aumentar su. O sea, depende del negocio que veas detrás de quién lo va a utilizar, cuánto está dispuesto a pagar, sí. Pero en general, digamos que la presión por usar este tipo de sistemas es más desde el punto de vista ambiental y por cumplir regulaciones ambientales, y hay que buscarle el mercado, se tiene que buscar el mercado, y ahí también va la otra parte. El CO2, bueno, lo peor sería secuestrarlo y que fuera ahí, enterrarlo y que no pudiera ser más. En otros países, por ejemplo en Holanda, en Rotterdam, parte del CO2 que ellos sacan de captura lo inyectan en invernaderos. Y pues sí, en invernaderos haces que tus plantas crezcan mejor, porque no usan las plantas, ¿no? Se está usando otras tecnologías de captura mediante microorganismos, también se están estudiando. Por eso digo que la parte de absorción química es una de las pequeñas soluciones que se está estudiando a nivel mundial para el área de captura. Esto es muy parecido a lo que están haciendo en China en las minas de carbón, en donde ya están capturando también de esta manera el CO2, pero ellos lo están inyectando otra vez. Es decir, parte lo inyectan y parte lo venden a la industria refresquera. Sí, aquí el problema es que justamente se tiene que crear negocios, ¿no? Hay mucho en lo que se puede usar CO2, pero ¿cuánto están dispuestas las otras partes a pagar por ello? Ahí es cuando sería rentable o no este tipo de sistemas. De la demanda, del uso y del negocio en lo que se vaya. Yo soy ingeniero electrónico y yo soy el encargado de hacer el control del balance de planta. No sé si ya les habían explicado que el balance de planta son los componentes mínimos que se requiere para la operación de una celda de combustible.
En este caso se requieren de sensores de presión de gas para sensar la presión del gas de hidrógeno, sensar la temperatura, sensar el voltaje que genera la celda de combustible, así como la corriente. Y necesitamos el control de ventiladores, los cuales permiten el flujo de aire hacia la celda de combustible, donde en ese aire se va a encontrar el oxígeno, el cual va a reaccionar con el hidrógeno y va a producir la energía eléctrica. Pero también necesitamos otros ventiladores que le llamamos de enfriamiento, porque debido a que en la reacción oxígeno-hidrógeno que se produce energía eléctrica y agua, también se produce calor, y ese calor pues va absorbiéndose a la celda, entonces necesitamos disipar ese calor a través de ventiladores. Bueno, esta es una celda, nosotros le llamamos demostrativa, es una celda pequeña que genera poca potencia, a la cual se le han implementado todos esos sensores y el control de los actuadores a través de una pantalla gráfica y táctil. Esta pantalla táctil gráfica la podemos ver en el monitor. Esto prácticamente es el diagrama de flujo de lo que sería la celda de combustible. En este caso tendríamos un tanque de hidrógeno que para efectos de prueba es el suministro a través de esta línea de oxígeno. Tenemos una electroválvula llamamos de alimentación, la cual esta es la que permite la entrada del hidrógeno a la celda y a la cual también lo puede bloquear en caso de una emergencia. La siguiente electroválvula es una electroválvula de purga, que también para una emergencia estaría abierta y despresuriza la celda. Tenemos los ventiladores de alimentación, los que van a proporcionar el oxígeno al interior de la celda para que reaccione con el hidrógeno y produzca la energía eléctrica. Y tenemos los ventiladores de enfriamiento, los cuales van a regular la temperatura de la celda. La celda, no sé si les habían comentado, es una fuente de corriente directa, tenemos corriente directa a la salida. Sin embargo, por su operación, esta salida no es constante. Hay un voltaje que les llaman de circuito abierto. Cuando la celda, así como lo ven ahorita, le suministramos el hidrógeno y el oxígeno, produce energía y tenemos en sus terminales, anódo y cátodo, un voltaje de circuito abierto, que ese se le llama voltaje OCP. Ese voltaje es el voltaje máximo que se obtiene de la celda. Sin embargo, cuando de acá le ponemos una carga, en este caso, por ejemplo, podría ser el motor de la scooter, podría ser una laptop, podría ser sus celulares. Cuando empieza a demandar energía, en este caso la corriente eléctrica, el voltaje disminuye. Entonces no podemos poner una carga, un motor o una laptop o un celular, que al momento que le empecemos a demandar energía, empieza a caer. Entonces cuando caiga debajo de un umbral, pues los dispositivos pues, van a dejar de operar. Entonces lo que se tiene es de que el voltaje de la celda baja, pero mantiene la corriente. Entonces lo que necesitamos es un convertidor, se le llama convertidor de corriente directa a corriente directa, el cual, aunque la celda entre un voltaje y empiece a fluctuar, en la salida tengamos un voltaje constante. Por ejemplo, 12 volts en la scooter, 19 volts en la laptop, un celular 5 volts. Entonces lo que vamos a tener es eso. Entonces ese es otro dispositivo que se tiene aquí en la salida. Lo que se ha desarrollado aquí a través de este stack demostrativo es la electrónica en una forma semiautomática. ¿Por qué semiautomática? Porque nosotros manualmente a través de una pantalla gráfica táctil, que es la que se observa ahí, hacemos el control de todos esos dispositivos electrónicos, los cuales permiten el funcionamiento de la celda. Y con esto podemos controlarlo. Para la operación, yo voy a apagar aquí. Tenemos la fuente de, en este caso, nuestro combustible, que es el hidrógeno. Pasa a través de esta línea, entra a través de una electroválvula, presurizamos la celda y a través de una electroválvula de desfogue podemos despresurizarla. Eso nos permite de que si hay algún agente externo dentro de la celda, podemos limpiarlo y solo tener hidrógeno adentro. A través de estos ventiladores, nosotros
controlamos el flujo de oxígeno que va a entrar a la celda. Cuando necesitamos, cuando la carga demande más corriente, significa que necesitamos generar más electricidad, y para generar más electricidad necesitamos que adentro haya mayor reacción hidrógeno-oxígeno. Entonces, si no tenemos un flujo de oxígeno que produzca la electricidad que se está demandando la carga, pues no vamos a tener la potencia eléctrica que necesitamos. Entonces necesitamos aumentar el flujo de los ventiladores para que ellos suministren más oxígeno, y es a través de estos ventiladores los cuales van a estar alimentando la celda. Y como ven, todo esto es una circuitería electrónica. Para poder energizar todo esta circuitería necesitamos por lo menos una batería que le llamamos batería, en este caso una batería pequeña de backup, que nos van a proporcionar simplemente alimentar esta circuitería, poderla encender hasta que la propia celda genere su electricidad. En este caso, por ejemplo, está suministrando a través de una batería de 9 volts que se encuentra en el interior de la celda, y luego cuando ya tiene todo lo necesario para actuar, en este caso el hidrógeno y el flujo de oxígeno, podemos ya activar la carga. En este caso, a través de un convertidor de corriente directa a corriente directa que se encuentra acá, ya tenemos una salida de voltaje regulado con la corriente regulada dependiendo la demanda de lo que el anuncio luminoso requiera. Y entonces la batería que tenemos aquí adentro la podemos apagar, y la propia celda está entregando la energía a ese anuncio luminoso y a su vez a toda la circuitería de la propia celda de combustible. Y eso, bueno, sería por mi parte la demostración. Bueno, gracias, Manuel. Pues la vamos a dejar funcionando. Yo lo que les mencionaba en la plática, mientras le estemos alimentando combustibles, esa cosa tiene que funcionar, ¿no? Pues aquí, lo que les comentaba, aquí hacemos todo esto. Este es el reactor electroquímico que veíamos allá. Este es el equivalente al ácido sulfúrico que les decía de sus baterías. Ustedes pueden ver, es un plástico, casi como con los que luego se forran los libros, las libretas. La diferencia es que sobre ambas caras tiene depositado el catalizador, que es platino soportado en carbón, que realmente la reacción se lleva a cabo en esas superficies negras, ¿no? Y como ustedes pueden ver, se acuerdan que yo les mencionaba que la tecnología de celda estaba dividido en 3 subgrupos, que uno justamente era y si ustedes se acuerdan, en el video institucional había una chica toda cubierta que atomizaba algo ahí con una maquinita manual. Esa maquinita está en ese cuarto, ahí fue donde le tomaron el video. Nosotros obviamente hacemos la tinta. Este es un producto que puede ser vendido, y algo de lo que tú comentabas de cómo bajar costos o cómo ayudar a reducir eso, justamente quiero comentarles que con esa maquinita manual esta chica solamente podía hacer 2 ensambles de este tipo al día. En 8 horas de trabajo solamente 2 ensambles, lo cual obviamente pues es caro, ¿no? Y bueno, si pensamos que todo es artesanal, pues obviamente algo artesanal es mucho más caro que cuando ya tienes producción en serio. Y justamente con esa máquina que está ahorita ahí encendida, bueno, está esa lámpara, esa es una CNC automática, y lo que nosotros hicimos fue justamente adaptar el sistema de inyección de tinta. Con esa máquina, en 40 minutos podemos hacer hasta 21 de estos dispositivos. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar ahí con el costo? Pues, ¿no? Entonces, son de los avances tecnológicos que van a ayudar que estas tecnologías se puedan, y es el objetivo que tiene el DOE, que es el Departamento de Energía de Estados Unidos, para decir, bueno, pues para que esta tecnología se reduzca de los $5,000 que tengo hoy en día a $40, pues anualmente se deben producir 450,000 unidades de estas. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes que tener una producción en serie, ¿no? Que es lo que te baja el costo. Y obviamente, como nuestro objetivo en el instituto no es vender y fabricar y vender, sino más es transferir la tecnología. Nosotros lo que vamos a hacer es que el cliente que esté interesado, que le digamos, no, sí, cómprate, o te hacemos una maquinita y lo haces manual. Cuando si los chinos ya están haciendo 100, él va a hacer 2, no, sabes que es muy lento. Pero si ya le ponemos, no sabes que tenemos ya un dispositivo que puedes competir con ellos, obviamente ya entra el interés, ¿no? Entonces, si ellos quieren ver toda la tecnología, o estas
Esta se vende comercialmente ya. Si alguien está interesado en comercializar esto, pues le podemos pasar el know-how, ahora sí, el desarrollo tecnológico que hemos hecho, y pues adelante. Y lo que yo quería mostrar en esto es que el desarrollo, esta tecnología de celdas no nada más es el fabricar el reactor electroquímico que comentamos, sino vienen otros componentes, como pueden ser los sellos, que son bien importantes porque estamos trabajando con gases, y los gases son bien quisquillosos. Nosotros tuvimos mucho problema para encontrar la solución de las fugas. Nos echamos fácil como 2 o 3 años y no le dábamos, ese era nuestro talón de Aquiles. Afortunadamente eso ya pasó a la historia, ya tenemos cómo hacerlo. Pueden ser de este tipo como de canalito, o pueden ser estos de refuerzo como amarillitos que ustedes pueden ver, o estos verdecitos. Entonces hoy en día ya tenemos la tecnología de cómo asegurarnos. Cualquiera de los tres funciona igual. Cualquiera de los tres, ¿no? Entonces tenemos ahora sí depende cómo esté. También tenemos lo que nosotros decíamos, nos partimos de todo es comercial, no fabricamos nada nosotros. Entonces nos compramos placas de grafito grandes, cortamos pedacitos, y estos flujos, si ustedes pueden ver, son diferentes. Aquí hay uno, aquí es otro, obviamente depende de cuál es cátodo, cuál es ánodo. Estos que están totalmente abiertos, a ver si hay estos justamente, porque hay dos tecnologías. Uno puede ser que tenemos comprimidos tanto el hidrógeno como el oxígeno dentro de la celda, o sea, los tenemos encerrados ahí y se van gastando, pero como están comprimidos, pues eso que se gasta se va alimentando con la presión del aire que está juntito de ellos. Pero obviamente el oxígeno también es un gas y es muy caro, a veces hasta más caro que el mismo hidrógeno que generamos. Entonces esta demostración que les hizo Manuel, si ustedes pueden ver, estos canalitos cruzan toda la placa, y que se llama el air breathing, o sea, la respiración de aire. Entonces aquí ya no usamos, obviamente el rendimiento baja. ¿Por qué? Porque si yo tengo puro oxígeno, tengo 100% de reactivo ahí, pero si yo le meto aire, el porcentaje de oxígeno en el aire ya no es del 100%, ¿no? Anda alrededor del 22, algo así, ¿no? Entonces, pues justamente ahí lo que mencionaba Manuel, el ventilador es el que le va a estar suministrando el combustible, no directamente oxígeno, pero sí le va a suministrar aire, que de ahí es el que va a tomar parte de la reacción. Entonces, para fabricar esto, pues les digo, compramos las plaquitas y las fabricamos en esa máquina, esa CNC, donde ya vía SolidWorks hacemos el diseño con, ¿cómo se llama el software para simulación? ¿Cuál? El que usa Félix. El Fluent. Ya con Fluent hacemos simulaciones, veo que también está bien distribuido todo eso, y solamente fabricamos las más importantes para sacar ya datos experimentales. Entonces otro paso pues es fabricar esto, ¿no? Y aparte pues bueno, ya hacer todo este ensamblaje. Para hacer todo esto, para saber cuántas plaquitas necesito, yo lo que hago es caracterizar todo esto en una sola celdita que está en ese otro cuarto, donde tenemos una monocelda, donde ahí sacamos todos estos parámetros que Manuel aplica aquí. Cuál es mi presión de gas, cuál es mi temperatura, la estequiometría entre el oxígeno y el hidrógeno. O sea, todos esos parámetros que determinamos son los que meten su balance de planta y son los que cuidan el sistema, ¿no? Y ya después, sabiendo de cuál es el rendimiento de esto, pues sabemos, pues yo quiero 5 kilowatts, pues necesito tantas plaquitas de estas para que me dé la potencia. Entonces es algo que puede ser escalable, puede ser como algo chiquitito o algo más grande. Por cierto, estamos con un proyecto del CONACYT de un vehículo utilitario vamos a entregar 3 kilowatts, o sea 3 celdas de 1 kilowatt cada una. No es un proyecto donde estamos solo nosotros, hay otras instituciones, está el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, está el CENIDET, que es otro centro de investigación de acá, está la Universidad de San Luis, está el IPC, y cada quien, por sí, nuestro compromiso en este proyecto es entregar el generador eléctrico, que es nuestra especialidad. Pues es ahora sí la celda de combustible. Acá el CENIDET pues es el control de la potencia, la gente del Tec de Monterrey pues, son los especialistas en las carrocerías, en el diseño, ellos hacen eso, y la gente de San Luis pues es el manejo de la energía, cómo lo puede manejar eficientemente. Entonces pues es un proyecto que termina el año que entra y pues a lo mejor ustedes por ahí ya se van a enterar que ya van a dar funcionando un prototipo de un vehículo utilitario a base de esta tecnología, que ya los japoneses la van a empezar a vender a finales de este año y en 2015, autos de celdas de combustible comerciales. Obviamente pues no todos vamos a poder comprar esa tecnología, ¿no?
pero pues va a pasar como los celulares, una vez que esto ya sea del dominio público, pues ya. Y va a ser a beneficio de la sociedad, ¿por qué? Porque ya no vamos a tener gases contaminantes, ¿no? Y aparte ya no vamos a gastar tanto en combustible. Pues sí, hay que gastar porque hay que gastar en llenar. En lugar ahora de llenar con gasolina, pues vamos a llenarlo con hidrógeno. Que ahí depende de la tecnología, lo que les mencionaba, varias tecnologías y por cuál me conviene más, ¿no? Y la otra, pues lo que les mostraba ya, este es el electrolizador, el prototipo preindustrial, el cual tiene 1 kilowatt y genera algo así como cerca de 5 litros por minuto, que ya es una cantidad. 1 kilowatt de esto me consume 15 litros de hidrógeno por minuto, o sea, yo con este puedo generar una tercera parte, ¿no? Pero la ventaja es que yo puedo estar generando todo el tiempo y almacenándolo y de ahí lo toma esto, ¿no? O puedo hacer un electrolizador que me genere lo que yo necesito, estarlo generando y estarlo consumiendo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver, la tecnología es muy similar, la diferencia aquí es que ya son otros materiales, porque aquí los voltajes máximos en cada celda es de 1 volt. Aquí ya nos podemos ir hasta 3 volts, entonces si yo trabajo esos voltajes con el grafito se me degrada, ¿no? Entonces por eso ya uso, por decir acá, titanio. Pero es muy similar, uso una placa distribuidora con canales, uso un distribuidor de gas, uso mi reactor electroquímico y obviamente aquí lo que yo alimento, pues ustedes pueden ver ahí dice H2O, alimento agua, y ¿qué es lo que yo tengo? Hidrógeno y oxígeno. ¿Y dónde yo alimento mi electricidad? Pues acá lo que yo necesito, ¿no? Entonces este es un dispositivo también que está interesado, por ahí tenemos un industrial que andamos en pláticas con él, con los resultados, y que obviamente a ese todavía le falta más trabajo de desarrollo tecnológico para hacerlo todavía más atractivo, ¿no? Y pues básicamente sería eso, no sé si tienen preguntas, comentarios. Nada más como comercial, Manuel, en el instituto tenemos un programa de becas, por eso tenemos esta actividad de recibir visitas. Y en vinculación con el sector educativo recibimos estudiantes que vienen a hacer sus servicios, sus prácticas, sus residencias. Manuel participó en un programa que se llama Adiestramiento en Investigación Tecnológica. Por si pueden difundir esta información con estudiantes que estén recién egresados con excelencia académica, que no tengan reprobadas, y que les haya gustado lo que vieron esta tarde con nosotros, les platiquen y pueden participar en proyectos. Manuel trabajó no trabajó contigo, trabajó en equipos eléctricos, ¿no? No, sí, no es termosolar. Bueno, si quiere yo puedo dar más mi experiencia. Bueno, yo soy del estado de Chiapas y me enteré del instituto por compañeros que hicieron residencia. Entonces, como aquí bien dice Gaby, aquí en el instituto se tiene becas para servicio social, prácticas profesionales, tesis, en el caso de el otro que se llama Adiestramiento de Investigación Tecnológica, tesis de maestría, tesis de doctorado y todos esos, hay un monto económico que se le da por cada nivel. Yo en mi caso entré en el área de control e instrumentación por ser ingeniero electrónico. Ahí hice mis prácticas profesionales y luego vine aquí a la Gerencia de Energías No Convencionales en el área de termosolar. Ahí yo hice el curso de Adiestramiento de Investigación Tecnológica con una duración de 6 meses y ahí desarrollé un prototipo de seguimiento solar de canal parabólico, concentración de energía solar en canal parabólico, el cual es una tarjeta también electrónica que controla un dispositivo concentrador solar y el cual ya está patentado y ya se otorgó la patente al instituto este año, me parece. Y en esta misma gerencia pues ya conocí al área, en este caso de celdas de combustible, y empecé a laborar con ellos. Y actualmente ahorita ya estoy como parte del equipo. Y bueno, la idea es de que si los muchachos, en este caso los estudiantes, como dice Gaby, tienen la intención de aprender y de aplicar más que nada los conocimientos que se adquieren en la escuela, pues el instituto tiene las puertas abiertas para todo aquel que haga su solicitud. Sí, se los digo como comercial porque a lo mejor veo que vienen de tecnológicos, del UPEMOR, entonces a lo mejor
mejor de la misma UAM, si tienen oportunidad de canalizar esta información a los chicos que se interesen, sobre todo por lo que vieron ustedes que se está haciendo aquí, bienvenidos, las puertas están abiertas y bueno, vean cómo jovencitos ya están implementando tecnologías de vanguardia y que sobre todo, como él dice, vienen a aprender, les pagamos con la beca para que sigan aprendiendo y en muy poco tiempo yo creo que Manuel le va a dar en el doctorado en Francia, en Alemania como buen Robert. Si ya no tienen mayor comentario o preguntas, pues entonces les damos un fuerte aplauso y les agradecemos.